Crear consultas en el programa Access. Las consultas son los objetos de una base de datos que permiten recuperar datos de una tabla, modificarlos e incluso almacenar el resultado en otra tabla. Al crear una consulta en Access 2013, defines condiciones específicas de la búsqueda para encontrar exactamente la información que deseas. Aquí tenemos un ejemplo de una consulta. Tipos de consultas. Tipo de consulta. Consulta de selección. Descripción. Recupera los datos de una o más tablas y muestra el conjunto de registros en una hoja de datos. Es el tipo de consulta más habitual. Consulta de parámetros. Solicita al usuario que especifique valores que definan la consulta. Por ejemplo, un área específica de resultados de ventas o un intervalo concreto de precios de casas. Consulta de tabla de referencias cruzadas. Organiza un conjunto de registros para que su presentación sea más clara, mediante encabezados de fila y de columna. Consulta de acción. Crea una tabla nueva o modifica una existente. Consulta SQL. Es una consulta avanzada que se crea mediante una instrucción SQL. Consultas de selección. Son las que extraen o nos muestran datos, muestran aquellos datos de una tabla que cumplen los criterios especificados. Una vez obtenido el resultado, podremos consultar los datos para modificarlos. Una consulta de selección genera una tabla lógica. No está físicamente en el disco duro, sino en la memoria del ordenador y cada vez que se abre se vuelve a calcular. Queremos agrupar por promedio el campo apellidos de la tabla personal. Para esto tenemos la opción de seleccionar el orden en que queremos nuestro campo. Aquí tenemos un modelo de cómo agrupar por promedio el campo de apellidos de la tabla personal. Consultas de acción. Son consultas que realizan cambios a los registros. Existen varios tipos de consultas de acción: eliminación, de actualización, de datos anexados y de creación de tablas. Consultas de eliminación. Son consultas que eliminan de una tabla los registros que cumplen los criterios especificados. La consulta de actualización son consultas que modifican de una tabla los registros que cumplen los criterios especificados. Consultas de datos anexados son consultas que añaden registros de una tabla al final de otra tabla. Las consultas de creación de tabla son consultas que crean una nueva tabla a partir de registros de otra tabla, tal como estamos viendo en esta imagen. Consultas especificadas de SQL. Son consultas que no se pueden definir desde la cuadrícula QBE de Access, sino que se tienen que definir directamente en SQL. El SQL permite especificar diversos tipos de operaciones en las relaciones de la base de datos. ¿Cómo crear una consulta? Abrimos la base de datos. En la pestaña Crear damos clic en el botón Diseño de consulta. Posteriormente tendremos que seleccionar las tablas de donde obtendremos los datos para la consulta. Podemos seleccionar varias tablas si es nuestro requerimiento y damos clic en Cerrar. Aparecerá la ventana de vista de diseño. Vista de diseño. En la parte superior estarán las tablas añadidas y en la parte inferior la cuadrícula QBE, donde definiremos los campos de la consulta. Campo. Será el campo a visualizar. Puede ser el nombre de un campo de la tabla y también un campo calculado. Tabla. Nombre de la tabla de la que sacamos el campo. Orden. Ordenar las filas del resultado. Mostrar. Si está activa, mostrará el resultado. Caso contrario, no podremos visualizar el resultado. Criterios. Especifica un criterio de búsqueda. Es una condición que deben cumplir los registros. Añadir campos. Hacer doble clic sobre el nombre del campo que aparece en la zona de tablas. Este se colocará en la primera columna libre de la cuadrícula. Viendo el tema de lo que son las dos especies, que es la bolaina y el tarúntaro.
Luego vamos a guardar la consulta. Para guardar una consulta podemos hacerlo dando clic en el botón guardar de la barra de acceso rápido. Si es la primera vez que guardamos, tendremos que dar cualquier nombre excepto el de una tabla ya creada. Ejecutar la consulta. En la vista diseño de la consulta damos clic en el botón ejecutar de la pestaña diseño. Cuando estamos visualizando el resultado de una consulta, lo que vemos realmente es la parte de la tabla que cumple los criterios especificados. Si modificamos algún dato de la consulta, también se modificará en la tabla. Modificar el diseño de una consulta. Nos situamos en el panel de exploración y hacemos clic derecho sobre el nombre de la consulta, o podemos seleccionar vista de diseño en el menú contextual. Nota importante: cuando se ejecuta una consulta, los resultados se presentan en una tabla, pero cuando la estás diseñando, te aparecerá la vista diseño de consulta. Allí podrás hacer toda la configuración de datos para tus búsquedas. Muy bien, con estas indicaciones vamos a crear un registro de datos en el programa Access, siguiendo todos los procedimientos, y al culminar vamos a crear una consulta. Gracias.